Para hablar de la universidad y su presupuesto, ponemos los puntos sobre la mesa. Y estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en Modo País a Rodrigo Arín, rector de la universidad. Bienvenido, Rodrigo, un gusto tenerte nuevamente aquí. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente. Bueno, han sido movidos por lo menos las últimas semanas para te hemos visto en varios roles, en varios departamentos, obviamente que cumpliendo con las tareas, pero concentrándonos en lo que es la rendición de cuentas, primero que nada, ¿no? Para ver el futuro. La universidad presenta un presupuesto o una especie de rendición de cuentas previa para ver si es contemplada. No, el marco normativo uruguayo hace que acá existan dos mensajes, el del Poder Ejecutivo y los entes autónomos de enseñanza también enviamos nuestro propio mensaje. En este caso, nosotros no tuvimos un espacio de coordinación previa con el Poder Ejecutivo, tampoco es habitual que existan como tales, sí intercambios, que no operan en este caso, sobre algunos grados de priorización que pueda tener la institución. Por lo tanto, nosotros hemos enviado nuestra rendición de cuentas, que tiene dos componentes, y esto a veces se señala casi que exclusivamente la solicitud de recursos. Pero la rendición de cuentas, por definición, implica eso, rendir cuentas. Entonces, la Universidad de la República le envió al Parlamento Nacional un resumen de lo hecho con los recursos incrementales que el Parlamento le votara en el presupuesto quinquenal y en la última rendición de cuentas, que tiene que ver con temas tan variados y diversos, porque somos una organización compleja, como los programas que inauguró el Hospital de Clínicas vinculado al cáncer de mama, con fondos provenientes de la última rendición de cuentas, o las nuevas carreras que instrumentamos en el interior. La licenciatura en computación, por ejemplo, entre Salto y Paysandú, en el Centro Universitario Regional Litoral Norte, o la nueva licenciatura en Economía Agrícola y Agronegocios, que se instala a partir del año que viene en Tacuarembó. De alguna manera rendimos cuenta de lo hecho y simultáneamente señalamos algunos problemas financieros que podemos tener para cumplir nuestra misión. Ese es un poco el esquema de funcionamiento de la rendición de cuentas. Hace poco leía que, bueno, en el diario hoy, en el diario El Observador, alguien decía que demostrarle a la juventud que el agro es un negocio. Por ejemplo. Que se puede vivir del agro. Hay como una distancia, ¿no? Y bueno, parte de los esfuerzos de la Universidad de la República tiene que ver también con generar conocimiento vinculado a las actividades productivas, entre ellas el agro, y generar profesionales que tengan mayor expertise en estas cuestiones. Acabo de mencionarte, bueno, acabamos de crear la primera licenciatura en Economía Agrícola y Gestión de Agronegocios del país, ¿sí? Va a estar instalada en Tacuarembó, no Montevideo. Por lo tanto, quien quiera estudiar esa carrera tiene que emigrar a Tacuarembó. Estamos también construyendo senderos bidireccionales para la educación terciaria y superior. Ahora no solamente van estudiantes del interior hacia Montevideo, sino que también desde Montevideo van al interior a hacer carreras que no están en Montevideo, y eso es muy buena cosa. Ingeniería forestal. Ingeniería forestal también es una carrera que la estamos fortaleciendo en Tacuarembó Rivera. ¿Por qué? Porque se requieren más ingenieros forestales en este país. No existe esa carrera en otro lado que no sea también en el Centro Universitario Regional Noreste, ¿sí? Son ejemplos concretos de logros de la Universidad de la República y que además están dinamizando distintas zonas del país, producto también de esta estrategia que implica erradicar recursos humanos, capacidades científicas y a partir de eso construir ofertas educativas. Bueno, recién conversamos con una apicultora de Cerro Largo y ella nos decía que gracias a la forestación, a la nueva política forestal, hay una nueva cosecha de miel. No solo una, sino que hay dos. Bueno, quizás en Melo, no quiero adelantar, pero quizás en Melo en las próximas horas tengamos alguna buena noticia también en términos de nuevas ofertas que podamos construir. En Melo pertenece también al Centro Universitario del Regional Noreste. ¿Sí? De alguna manera, en ese eje estamos también pensando en construir alguna oferta adicional. Y volviendo al tema Paysandú, y después ya nos meteremos en los números, pero volviendo al tema Paysandú y estas nuevas carreras, no solo también se está atendiendo esas rutas, sino manteniendo los afectos. Exactamente. Eso es algo que no se nota, que no se mide, pero que de alguna manera no es que se vaya a romper, pero se distancia, ¿verdad? Cuando uno viaja del departamento de origen a la capital. Y bueno, eso es así, genera más desarraigo, las lógicas vitales llevan a que las personas no vuelvan poco, una vez que salen de su departamento de origen. Es buena cosa que la gente se mueva, pero es buena cosa que haya oportunidad de moverse en ambas direcciones, ¿sí? En Paysandú en particular estamos consolidando junto con Salto, o decir, en eso que es para nosotros un enfoque regional siempre, la carrera de medicina. Fíjese que hace unos años atrás es impensable. Hoy tenemos la carrera de medicina completa en el litoral del país, litoral norte del país. La carrera de ingeniero agrónomo, de veterinaria, por supuesto abogacía hace más tiempo. Nuevas carreras, licenciatura en ciencias hídricas, bueno, licenciatura en computación a partir del año que viene. Estamos hablando de un dinamismo muy importante que tiene como foco además construir capacidades locales y también evitar, por ejemplo,
que la distribución de los profesionales en el territorio nacional sea particularmente inequitativa. Una de las razones por las que instalamos la carrera de medicina en el litoral norte es porque al norte del Río Negro el porcentaje de médicos radicados no se vincula a la distribución demográfica del país. Claro. Entonces, en algún sentido, el esfuerzo de la Universidad de la República es instalemos esta carrera, que es importante, que es muy costosa, pero que la necesitamos para asegurarnos que los recursos humanos, profesionales vinculados a la salud tengan una mejor distribución en el territorio nacional. Por supuesto. Volviendo entonces al tema, ahora sí, rendición de cuentas y números. ¿Hubo mucha diferencia entre la rendición de cuentas presentada por la universidad y la presentada por el gobierno? Yo diría que casi que algo más de un 100% de diferencia. Digo esto porque en realidad el jueves previo a... El jueves 30 de junio, cuando se presenta el presupuesto del Poder Ejecutivo, en aquel momento, yo creo que esto ya viene en proceso de corrección, no solamente tuvimos, yo diría cierta desazón cuando vimos que el presupuesto de la Universidad de la República era cero, en términos incrementales, el incremento del presupuesto de la Universidad de la República era cero, sino que además había una reducción del orden de 15 millones de dólares asociado a la adicional del Fondo de Solidaridad, a la propuesta de eliminación de la adicional, que va directamente a las arcas de la Universidad de la República hace ya 20 años, algo más de 20 años. Entonces, esos recursos son 15 millones de dólares al año que la Universidad de la República aplica fundamentalmente a invertir en el interior del país. ¿Sí? Por tanto, su eliminación, por eso digo algo más del 100%, porque no solamente no teníamos recursos adicionales que solicitamos nosotros, sino que tenemos un decremento en el presupuesto de la línea base presupuestal de la Universidad de la República. Nosotros no defendemos, digo siempre, el adicional de Fondo de Solidaridad. Lo que defendemos es que, de alguna manera, Renta General debe compensar a la universidad con otra fuente de ingreso, si no es esa que se mantiene con esa. Porque además, de alguna manera, es un tiro en la línea de base de flotación de algunas estrategias universitarias, en particular en el interior del país, en la construcción de infraestructura en el interior del país. Yo creo que eso ya se resolvió, por lo que he hablado con distintos legisladores del oficialismo y de la oposición, pero no hay votos como para aprobar el presupuesto tal como fue enviado en estos casos. Por tanto, a ver si lo entiendo entonces. El Fondo de Solidaridad es ese fondo o ese impuesto, si se quiere, o aporte que pagan los profesionales, ¿no?, por el hecho de haber estudiado, etcétera. Sí, ahora, el Fondo de Solidaridad no está en cuestión, porque el Fondo de Solidaridad tiene un destino exclusivo y esos dineros no van a la Universidad de la República, son para becas. Y nos parece ese no se toca. Ese no se toca. Es un adicional. En el 2001 hubo un adicional que se votó hace 20 años atrás, en donde por esa alícuota parte adicional que pagamos los profesionales, va directamente a la Universidad de la República con fines específicos. Por ejemplo, obras al interior o infraestructura de corte educativo. ¿Sí? Eso hoy, en la fecha de hoy, 2022, son 600 millones de pesos. Aproximadamente 15 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, es un presupuesto anual de la Universidad de la República. Anualmente la Universidad de la República recibe en esa línea. Yo creo que por las conversaciones que he tenido con los legisladores, en particular el oficialismo, si se sigue avanzando, en la hipótesis que se avance en la aprobación de la eliminación de esta adicional, va a haber un mecanismo de compensación para la Universidad de la República. Por lo tanto, no vamos a perder recursos. Yo por eso quiero, en este momento estoy más tranquilo de lo que estaba hace una semana atrás. Y además, también me han expresado legisladores que hay cierta voluntad de avanzar en la redistribución de algunos rubros que termine favoreciendo a la Universidad de la República en algunas líneas. Puede ser hospitales y clínicas. Yo diría que hay 3 o 4 líneas que para la universidad son claves. Hospitales y clínicas, que tenemos algunos programas que están importantes. Es importante señalar que Asia tiene algunos incrementos presupuestales que atienden a los hospitales públicos, salvo los hospitales y clínicas. Es el único que no tiene una atención específica en esta rendición de cuentas, si no hay algún tipo de ajuste en esta dirección. Por otro lado, tenemos una muy buena noticia para el país, que tenemos muchos más estudiantes universitarios que hace 2 años atrás. Están ingresando, ¿por qué razón? Y están ingresando en el orden de 4.000, 5.000 estudiantes más por año. ¿Por la educación virtual tendrá algo que ver? No, yo creo que tiene que más que con la educación virtual, que alguna incidencia puede tener, tiene que ver con los mecanismos de coordinación del sistema público, en particular con ANEP, que hemos desarrollado y que de alguna manera nos han permitido generar, en el año más complicado que fue el año pasado, un periodo extraordinario de exámenes hizo ANEP en la pandemia, de tal manera que más estudiantes pudieran egresar. El año pasado también hicimos algún mecanismo de difusión conjunta entre ANEP y la Universidad de la República, inclusive de cursos propedéuticos que ofrecemos nosotros al ingreso. Lo cierto es que el resultante de eso es hoy que en la universidad ingresaban 16, 17.000 estudiantes 2019-2020, están ingresando 20, 21.000 estudiantes. Casi una facultad más por año. Eso es muy buena noticia para el país. Uruguay necesita mucho más estudiantes universitarios y más profesionales universitarios en cualquier comparación internacional. Pero el problema es que estamos atendiendo a esos estudiantes con la misma cantidad de docentes que antes. Entonces, si uno quiere preservar calidad o diversificar trayectorias formativas para una población estudiantil que es más diversa y bienvenida sea, y que va a requerir más apoyos para continuar sus estudios,
necesitamos tener algunas horas docentes adicionales que mejoren la relación docente-estudiante. En este momento, lo que estamos pidiendo es casi que volver 10 años atrás, volver al nivel, a la relación hora docente-estudiante que teníamos en 2010. ¿Qué era cuál? Tiene que haber 4 o 7, digamos. Más allá del de algoritmo sí mismo, lo que importa es que tiene que haber, hemos perdido espacios con respecto a lo que teníamos en 2019, en el 2010. ¿Sí? De alguna manera, tenemos más estudiantes y los estamos atendiendo con los mismos recursos que teníamos antes. Y eso es un tema complejo para la institución. Y es muy, muy específico, yo diría, de la Universidad de la República. ¿Por qué? Porque en los otros estamentos de la educación, inclusive, está más estable la población. Va a estar por razones obvias. O sea, la población en general, los jóvenes, tenemos menos niños naciendo cada año, la cobertura que tiene primaria es completa. O sea, tienen, por supuesto, problemas y otras dificultades y hay que atender esas dificultades. Lo que digo es, hay un problema específico en la Universidad de la República que tiene que ver con la tasa de crecimiento de la matrícula. Y bueno, nosotros estamos buscando, en clave de cohesión social e integración, la educación superior es el principal mecanismo de movilidad social que tienen las sociedades en el siglo XXI. Entonces, Uruguay tiene que cuidar esa herramienta. De movilidad social, o sea, poder ascender, poder mejorar. Más de la mitad de los estudiantes que están ingresando son primera generación de universitarios. ¿Sí? En el interior, 80%. Interior, 80%. ¿Sí? El 80% de los que ingresan son primera generación de universitarios. Eso quiere decir, excelente noticia, pero también requiere más apoyos de parte del acompañamiento que la institución tiene que realizar en esos procesos de ingreso a la universidad, que aparte requiere ciertos grados de autonomía a la cual no están acostumbrados. ¿Sí? Entonces, desarrollar esa autonomía, esa lógica de aprender el funcionamiento de una universidad, también es trabajoso y tenemos que colaborar en ese proceso si no queremos tener fracasos tempranos. De hecho, en el primer año hay materias que tienen que ver con la introducción a la facultad. Exactamente. Podría decirse. Exactamente. Esos dispositivos los tenemos montados, pero lo que queremos también tener es una... A ver, queremos atender a esos jóvenes no en grupos de 200, sino en grupos de 100. Tampoco somos demasiado pretenciosos, pero tener la capacidad de avanzar en una lógica en donde los estudiantes se sientan mucho más acompañados en el proceso de ingreso a la Universidad de la República. Además que salto, ¿no? Porque de repente cuando uno está en un liceo o a nivel secundario, ¿no? El número de estudiantes, 20 y algo, y de repente pasamos a 100, a 200 de golpe. Y a nivel edilicio, a nivel de espacio físico... Bueno, el espacio físico de la Universidad para República, esta nueva cantidad de gente que está incorporando. La Universidad de la República ha venido haciendo inversiones importantes tanto en Montevideo como en el interior. Lo cierto es que la relación metro cuadrado estudiante de vuelta tiene cierto deterioro. Por esta razón, porque nos está yendo bien en el ingreso de estudiantes. Acá hay una apuesta importante que tiene financiamiento, que la quiero destacar porque es un acuerdo con la Intendencia Municipal de Paysandú y el Poder Ejecutivo, que hacer un nuevo edificio en Paysandú, que es un gasto importante de una sola vez, del orden de $7 millones que está colocando el Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a tener que completar esos fondos con una cifra similar por lo menos, ¿sí? La propia universidad. Ahora, es un gasto por una sola vez. En Montevideo tenemos obras previstas que no podemos realizar. Y hay obras importantes de vuelta, ¿no? La vuelta de la presencialidad está presionando sobre locales universitarios nuevamente. Entonces, buscar espacios de convivencia comunitaria donde los estudiantes se sientan parte e incorporar a esa institución es clave para que no abandonen. Entonces, de ahí de vuelta, la línea del desarrollo edilicio es una línea que seguimos trabajando y que queremos profundizar, no para construir espacios lujosos o suntuarios, para que acompañen la evolución de la matrícula estudiantil. Eso básicamente es lo que nos piden. El aporte que dice, por ejemplo, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, con respecto a la Universidad Tecnológica o al campus en Paysandú, el nivel de salarios, el aumento en salarios, no soluciona, ni llega, ni alcanza las necesidades de la universidad. Hay dos escenarios. Lo primero es que nosotros nos fuimos convocados previo al mensaje del Poder Ejecutivo, una negociación colectiva. Lo hicimos se hizo el viernes pasado, en el marco del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por lo tanto, no tuvimos posibilidad de incidir en el mensaje en cuanto a las demandas de corte salarial, como sí tuvo la ANEP en un momento. Lo segundo que quería plantear es que, por supuesto que contener la caída del salario real es importante, ¿sí? Ahora, hay circunstancias que atravesamos que hay que tener en cuenta. Los salarios de la Universidad de la República son de los salarios más bajos del Estado uruguayo. Siguen siendo los más bajos. Nosotros, de hecho, enviamos en la rendición de cuentas un cuadro que muestra comparativamente el salario de los universitarios comparado con otros órganos del Estado, incluyendo los órganos educativos. Y simultáneamente estamos con salarios relativamente deprimidos si hacemos la comparación a nivel regional. O sea, con universidades públicas de la región. En Chile, en Brasil, inclusive en Argentina, con todas las dificultades
que atraviesa Argentina. Si uno lo compara por poder de compra de salario, encontramos situaciones donde la Universidad República está relativamente deprimido el salario. Esto importa mucho, más que nada para los jóvenes docentes con alto nivel de formación que tienen que decidir dónde trabajar. Si Uruguay ofrece condiciones laborales que no son razonablemente buenas, ellos tienen otras alternativas, ¿sí? Las alternativas son para un investigador o un investigador que se acaba de formar, Argentina, Brasil, Chile. O sea, hay posibilidades de inserción dinámica para los buenos docentes con nivel de en la etapa temprana de su carrera, con nivel de formación adecuado, que no es solamente Uruguay. No están presos, por suerte, no están presos de lo que el Uruguay le puede ofrecer. Entonces, en ese sentido, tener salarios competitivos no es una reivindicación solamente por el nivel de vida que vale, que es valiosa por sí, de los trabajadores de la Universidad República. Tiene que ver con la capacidad que tenga el país para retener jóvenes talentos con alto nivel de formación. Uh-huh. Con respecto a la ciencia, obviamente, considero los recursos suficientes para lo asignado, teniendo en cuenta la importancia que tuvo la ciencia en la pandemia, ¿no? Lo cerca que estuvo del gobierno, la ciencia en la pandemia. ¿Se ha logrado un avance a nivel presupuestal? Yo diría que hay cierto espacio de frustración en la comunidad universitaria y la comunidad académica en general que tiene que ver con parte de lo que tú planteas. O sea, hace 2 años, muchos docentes, por supuesto que el GACH fue el que tuvo un espacio más visible, del cual el 80% de los integrantes del GACH son universitarios, docentes universitarios. Perdóname, ¿no? Sí. Pero de hecho, Rafael Radi fue recibido hace un mes o algo así por el propio presidente de la República, cosa que no hubiera sucedido si no hubiera habido la pandemia. Entonces, muchos docentes hicieron un esfuerzo enorme desde los primeros días. ¿Se recuerdan? Pilar Moreno, Gonzalo Moratorio, adaptando en su laboratorio los protocolos de diagnóstico del COVID cuando Uruguay no tenía técnica de diagnóstico prácticamente disponible, ¿sí? Producimos hisopos, o sea, generamos redes en los barrios. O sea, hay una cantidad de, vacunatorios en el interior. En un momento de la Universidad República, nuestros docentes, diagnóstico en el interior, éramos los únicos que diagnosticaban en el interior COVID-19. El primer semestre de 2020 era básicamente la Universidad República, ¿sí? Entonces, esos aportes, ¿cómo se hicieron? Bueno, docentes que estaban formando a nivel de posgrado, estaban terminando su tesis y abandonaron su tesis y se pusieron 14 horas por día a, por ejemplo, diagnosticar COVID-19 o a investigar sobre el tema del COVID. ¿Por qué? Porque le podían aportar capacidades al país que el país necesitaba en ese momento. Entonces, de alguna manera, hay una afectación de la producción académica de estos investigadores e investigadoras que el país tiene que reconocer abiertamente. Y la manera de reconocer tiene que ver con dar señales. Y parte de las señales tiene que ver con el tema salarial, por supuesto, pero también con la inversión en fondos disponibles para proyectos de investigación, para becas de postdoctorado, para becas de formación de posgrados en general, ¿sí? Para la posibilidad de construir puestos de acceso a la función docente y académica y de investigación en distintas instituciones. Entre ellas la Universidad República es el 80% del sistema, pero no estamos hablando solamente de la Universidad República en este caso. Y eso no se expresa con claridad en el mensaje presupuestal. Por eso creo que hay cierta desazón en la comunidad, que espero que el sistema político uruguayo, si no se esta rendición de cuentas, donde puede relativamente pocos márgenes, porque lo único que pueden hacer los legisladores es redistribuir rubros. Claro, todavía no está cerrado, por lo menos la redistribución de los rubros. Pero que de alguna manera este mensaje, no nos olvidemos con facilidad del esfuerzo realizado por la comunidad científica y lo importante que fue para Uruguay tener una comunidad académica competente, pero frágil. Eso quiere decir que si nosotros no le inyectamos recursos, puede ser que los jóvenes investigadores que mañana van a tener capacidades como para desarrollar lo que hoy desarrollaron los compañeros del GACH, en los laboratorios conjuntos entre el Pasteur y la Universidad República, en las facultades de psicología hasta la Facultad de Medicina, en todas las facultades, no tengamos disponible esa masa de conocimiento ante otras crisis que esperemos no atravesar, pero es parte de la contingencia que el mundo puede vivir. Más optimista que la semana pasada, entonces. Estoy más optimista que la semana pasada. Que no quiere decir realista. Exactamente. Rodrigo, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Ha sido realmente un placer. Muchas gracias por la invitación de estar nuevamente aquí. Un gusto.